mi hermana gemela entró a mi taller de costura. Traía el rostro cubierto de golpes, un mapa de moretones. Dejó escapar un sonido ahogado, como un animal herido. No dijo nada al principio, solo se quedó ahí parada, temblando, como si hubiera dejado una parte de su alma tirada en algún otro lugar. Cuando por fin logré sacarle la verdad, sentí que algo muy dentro de mí se quedaba completamente quieto. Helado. Había sido la hijastra de mi esposo. Ese fue el instante exacto en que mi paciencia se evaporó. Ese fue el momento en que tomé una decisión. Cambiamos de lugar. Y esa noche, me aseguré de que ella jamás, en toda su vida, olvidara lo que había hecho. La campanilla sobre la puerta tintineó suavemente cuando entró, pero no sonó como siempre. Sonó mal. Rota. Tal vez era la forma en que se sostenía a sí misma, con los hombros encorvados, un brazo envolviendo sus costillas, como si intentara evitar que su propio cuerpo se desmoronara pedazo a pedazo. Por un segundo, no la reconocí. No porque se viera diferente, después de todo, éramos idénticas, 2 gotas de agua, sino porque nunca antes había visto esa expresión en su rostro. Ni en ella. Ni en mí. Era algo hueco, algo vaciado de vida. Oye, le dije, suavizando la voz por puro instinto, aunque no sabía bien por qué. No me respondió. Solo se quedó ahí, parpadeando demasiado despacio, como si la habitación aún no fuera del todo real para ella. Puse el seguro de la puerta sin apartar la mirada de sus ojos. De todos modos, el taller ya estaba por cerrar, un pequeño local de arreglos en una calle tranquila, el tipo de negocio que sobrevive gracias a los clientes de siempre y a las recomendaciones de boca en boca. Dejó escapar otro suspiro tembloroso. No era un lugar glamuroso, pero era mío, y me había tomado años construir algo sólido a partir de la nada. Siéntate, le dije. No se movió. Di un paso hacia ella, y fue entonces cuando la luz de la lámpara le dio de lleno en la cara. Un moretón de un púrpura profundo se extendía por su pómulo, otro más cerca de la mandíbula. Tenía el labio partido, lo suficiente como para volver a sangrar si lo tocaba mal. Algo muy frío se deslizó por mi pecho. ¿Quién te hizo esto?, le pregunté. Ella negó con la cabeza. Ese siempre había sido su instinto, minimizar, absorber el golpe, hacerle la vida más fácil a los demás a costa suya. Había sido así desde que éramos niñas. Yo aprendí a pelear desde muy temprano, ella aprendió a aguantar. No lo hagas, le dije en voz baja. Esta vez no. Se sentó lentamente, como si la gravedad por fin la hubiera alcanzado, y apretó las manos entre sus rodillas. Estoy bien, murmuró. No, le dije, con un tono más afilado. No lo estás. El silencio se estiró entre nosotras, espeso e incómodo. Afuera, pasó un auto, las llantas siseando suavemente contra el pavimento. En algún lugar al final de la calle, alguien soltó una carcajada. La vida normal seguía su curso, ignorante de todo. Me agaché frente a ella. Dime, le exigí. Ella tragó saliva. Vi cómo se movía su garganta, vi la duda en sus ojos. No era miedo a la persona que le había hecho esto, no exactamente. Era otra cosa. Vergüenza. Eso me revolvió el estómago. Fue una estupidez, dijo al fin. No debía haber dicho nada. Apreté la mandíbula. ¿Dicho qué? Volvió a dudar, y luego exhaló lentamente. Llegó tarde a la casa, me explicó. Otra vez. Le pregunté dónde había estado. Sentí un destello de reconocimiento. Aún no era ira, solo conciencia. Y le insistí. Eso no le gustó. Las palabras cayeron con suavidad, pero el significado detrás de ellas era todo lo contrario. ¿Quién?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Levantó los ojos hacia los míos, y en ese momento lo vi, la confirmación que no quería darme, la verdad que esperaba que yo no la obligara a pronunciar en voz alta. La hija de tu esposo, susurró. Todo dentro de mí se quedó en silencio. No fue un estallido, no fue un caos. Solo una quietud absoluta. Durante un largo momento, no me moví. No respiré.
No reaccioné de la manera en que la gente espera que reacciones cuando escuchas algo así. Porque, en realidad, esto no era del todo inesperado. Había habido señales. Cosas pequeñas. La forma en que hablaba, cortante, despectiva, con un sentido de superioridad que no venía de la confianza, sino de un lugar mucho más feo. La forma en que mi esposo lo dejaba pasar con una sonrisa cansada, diciendo, solo está pasando por una etapa. Una etapa. Volví a mirar a mi hermana, la hinchazón, los moretones, la forma en que se mantenía de una pieza a pura fuerza de voluntad, y algo en esa palabra, etapa, me pareció una verdadera obscenidad. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, pregunté. Ella apartó la mirada. Tan mal está, insistí. Asintió apenas de forma imperceptible. Ha estado difícil, dijo con cuidado. No quería hacer de esto un problema mayor. Estás viviendo en mi casa, le dije, con la voz más baja ahora, más firme, de una manera que me sorprendió hasta a mí misma. Ayudándome. Ayudándonos. Y ella. Me detuve antes de terminar la frase, porque terminarla significaría reconocer algo que todavía no estaba lista para enfrentar por completo. En lugar de eso, me levanté despacio y caminé hacia el mostrador del fondo, tomando un paño limpio y un pequeño botiquín de primeros auxilios. Mis manos estaban firmes. Demasiado firmes. Cuando regresé, no opuso resistencia mientras le limpiaba con delicadeza el corte en el labio. Debiste habérmelo dicho, le reclamé. No quería causar problemas, respondió. Una sonrisa amarga, casi sin humor, tiró de la comisura de mi boca. Tú no causaste el problema, le dije, solo eres la que está lidiando con él. No respondió a eso. No tenía que hacerlo. Terminé de curar sus heridas en silencio, cada movimiento preciso, calculado. Ese tipo de control que aparece cuando algo muy profundo está cambiando bajo la superficie. Cuando terminé, me senté frente a ella. Te golpeó esta noche, afirmé. Ella asintió. ¿En la casa? Sí. ¿Qué pasó? Dudó un instante y luego dijo, le dije que no podía seguir llegando a las 3 de la mañana. Que no era seguro. Que tu esposo se preocuparía si lo supiera. Y... Se rió, dijo mi hermana en un susurro. Luego me dijo que yo no pertenecía ahí. Las palabras quedaron flotando en el aire. Casi podía escuchar cómo las decía, el tono, la crueldad casual, la absoluta certeza detrás de ellas. Esta no es tu casa. Tú no perteneces aquí. Mis dedos se curvaron ligeramente contra mis rodillas. ¿Y luego qué le preguntaste? Me empujó, dijo ella. Le pedí que se detuviera. Su voz se quebró un poquito en esa última palabra, y eso dolió más que cualquier otra cosa. Y entonces, no se detuvo. Cerré los ojos por un instante. Cuando los volví a abrir, algo había cambiado. Tal vez no de forma visible. No de una manera que ella pudiera notar de inmediato. Pero por dentro, algo había encajado en su lugar. Algo frío, deliberado y absolutamente certero. ¿Él lo sabía?, pregunté en voz baja. Mi esposo, aclaré. Ella negó con la cabeza. No estaba en casa. Pero eso no respondía a la verdadera pregunta. ¿Alguna vez lo has sabido?, insistí. Silencio. Esa fue respuesta suficiente. Me recargué en la silla, estudiando su rostro. Mi rostro. Y entonces se me ocurrió otra cosa. Una idea. Llegó completamente formada casi al instante, como si hubiera estado esperando justo debajo del agua a que llegara el momento adecuado para salir a flote. Dijiste que ella no se dio cuenta de hasta dónde llegó, dije lentamente. Mi hermana frunció el ceño. ¿Qué? Ella cree que puede hacer esto, continué, hablando más para mí misma que para ella. Porque, en realidad, nunca ha pasado nada cuando lo hace. Eso no es tu culpa, se apresuró a decir mi hermana. Negué con la cabeza. No, le dije, pero sí es mi responsabilidad. Me miró, la confusión asomándose en sus facciones. ¿De qué estás hablando? Me puse de pie de golpe, incapaz de seguir sentada.
Somos exactamente iguales, le dije. Ella parpadeó. Sí, obviamente. Y ella no espera nada esta noche. Seguí caminando de un lado a otro, lentamente. Ella cree que está lidiando contigo. Alguien que no se va a defender. Alguien que no va a llevar las cosas más lejos. La expresión de mi hermana cambió. Algo parecido a la comprensión empezaba a formarse en sus ojos. No estarás hablando en serio. Me detuve frente a ella. Cambiamos de lugar, sentencié. Las palabras cayeron entre nosotras, pesadas e innegables. Abrió mucho los ojos. No, eso no. Es la única forma en que ella va a entender. Lo dije con la voz nuevamente en calma, bajo control. Justo ahora, ella cree que no hay consecuencias. Que ella puede decidir quién pertenece y quién no. Eso no significa que debas. No voy a lastimarla, la interrumpí. Esa parte era cierta. Pero había otras formas de hacer que alguien entendiera. Otras formas de hacer que algo se volviera real. Solo necesito que me demuestre exactamente quién es, le dije. Mi hermana se me quedó viendo, buscando algo en mi rostro, duda, titubeo, cualquier cosa que pudiera detener lo que estaba por pasar. No encontró nada de eso. Solo por una noche, añadí. Tú te quedas aquí, yo voy a la casa. ¿Y luego qué?, preguntó. Le sostuve la mirada. Luego, ella aprende, dije en un susurro. Afuera, la calle se había quedado en completo silencio. Adentro, todo ya había cambiado para siempre. No dormí esa noche. No porque no pudiera. He trabajado jornadas lo suficientemente largas y he lidiado con el estrés suficiente como para quedarme dormida en casi cualquier lado si lo necesito. Sino porque dormir hubiera significado dejar pasar el momento. Dejar que esa claridad se desvaneciera en algo más suave, algo más fácil de ignorar. Y a mí ya no me interesaba lo fácil. Mi hermana estaba acostada en el pequeño sofá de la parte de atrás del taller, con una manta hasta los hombros. Su respiración fue irregular al principio, para luego ir asentándose en algo más profundo. El agotamiento la había vencido rápido. Siempre pasa cuando el cuerpo ha recibido más de lo que estaba destinado a soportar. Me senté en el mostrador del frente, con las luces tenues, mirando a través del cristal hacia la calle vacía. Cada detalle se repetía en mi mente. Los moretones, la forma en que evitaba mirarme a los ojos, la forma en que dijo, no quería causar problemas, como si, de alguna manera torcida, esto siguiera siendo su responsabilidad. Y debajo de todo eso, un pensamiento regresaba, cada vez más afilado. Ella creía que podía salirse con la suya. Y no se trataba solo de mi hermana. Se trataba del sistema que la rodeaba, la tolerancia silenciosa, las señales de alerta ignoradas, las explicaciones convenientes que hacían que todo pareciera menos grave de lo que realmente era. Solo está pasando por una etapa. Casi me eché a reír. Las etapas no dejan huellas de dedos marcadas en la piel de alguien. Cerca de las 3 de la mañana, me puse de pie, estiré la rigidez de mis hombros y tomé una decisión que se sintió menos como una elección y más como la continuación de algo que ya se había puesto en marcha. Apagué las luces, cerré el taller con llave y conduje hasta la casa. La casa se veía igual que siempre. Eso fue lo primero que me llamó la atención. El pasto perfectamente cortado, la luz del pórtico encendida, las cortinas cerradas lo justo para sugerir normalidad, una seguridad rutinaria. Si no supieras la verdad, pensarías que nada malo había pasado jamás ahí dentro. Entré sin hacer ruido. La sala estaba vacía. El control de la televisión estaba donde siempre, una manta doblada sobre el respaldo del sofá. Todo en su lugar. Excepto que algo se sentía fuera de sitio. No de forma visible, no de una manera que pudiera señalar con el dedo. Pero lo sentí, el residuo de la tensión, ese tipo de energía que se queda atrapada en un espacio mucho después de que las voces se han apagado. Me moví por la casa despacio, deliberadamente, dejando que mis sentidos captaran todo. Un vaso en el fregadero, una silla ligeramente movida, el leve olor a un perfume que no era mío. Entonces escuché movimiento en el piso de arriba. No me apresuré.
Subí los escalones a un paso normal, cada pisada firme, controlada. Sin dudar, sin replantearme nada. Porque dudar le habría dado tiempo para tomar el control de la situación nuevamente. Y esta noche, eso no iba a pasar. Ella estaba en el pasillo cuando llegué arriba. Apoyada contra la pared, con el celular en la mano, deslizando el dedo por la pantalla con esa misma expresión distante que le había visto tantas veces, como si el mundo a su alrededor fuera algo que toleraba, no algo de lo que formara parte. Levantó la vista cuando me escuchó. Por una fracción de segundo, hubo confusión en su rostro, luego, reconocimiento. Y después, otra cosa. Un destello de fastidio. Ya regresaste, me dijo. Sin disculpas, sin reconocimiento de lo que había pasado, sin dudar. Solo irritación. Estudié su rostro. Sin marcas, sin señales de arrepentimiento. Nada que sugiriera que lo que había ocurrido hacía una hora le hubiera importado en lo más mínimo. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Sí, le respondí. Mi voz sonó más suave de lo que esperaba. No débil, solo bajo control. Puso los ojos en blanco, regresando la mirada a su teléfono. No tenías que hacer tanto drama por esto, murmuró. No le respondí de inmediato. En lugar de eso, di un paso para adentrarme por completo en el pasillo, acortando la distancia lo suficiente como para hacer que mi presencia fuera ineludible. ¿Tanto drama por qué?, pregunté. Suspiró, como si yo fuera una simple molestia. Actúas como si hubiera hecho algo terrible, dijo. Estabas en mi espacio. Te lo advertí. Ahí estaba. No era negación. Era justificación. Sentí que algo dentro de mí se asentaba aún más profundamente. ¿Y eso te da el derecho de ponerle las manos encima a alguien?, le pregunté. Se encogió de hombros. Debiste haberte ido cuando te lo dije. La simpleza de su lógica era casi impresionante. Sin conflicto interno, sin dudas, solo la creencia clara e indiscutible de que sus límites importaban más que la seguridad de cualquier otra persona. ¿Crees que esta es tu casa?, le dije. Lo es, me soltó al instante. No nuestra, no de mi papá. Mía. Esa sola palabra cargaba más peso que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Asentí lentamente, como si lo estuviera considerando. Y cualquier otra persona es solo. ¿Qué?, le pregunté. Temporal. Sonrió de medio lado. Si no pertenecen aquí, sí. Le sostuve la mirada. ¿Y quién decide eso? Sus ojos se entrecerraron apenas una fracción. Yo. Por supuesto que sí. Porque nadie le había dicho lo contrario de una manera que se le quedara grabada. Porque cada vez que ella empujaba, alguien más daba un paso atrás. Porque cada línea que cruzaba se había vuelto a dibujar alrededor de ella, en lugar de ponerla frente a ella. Eso se acababa esta noche. No levanté la voz. No la amenacé. No hice un escándalo. En lugar de eso, di un pequeño paso hacia ella, lo justo para alterar el equilibrio del espacio entre nosotras. Su postura cambió de inmediato. No de forma dramática, no de una manera que ella reconociera conscientemente. Pero lo vi, la sutil tensión en sus hombros, la forma en que su atención se agudizó un poco. Por primera vez, realmente me estaba prestando atención. Bien. Tú no decides quién pertenece aquí, dije con voz neutra. Se echó a reír, una risa corta y despectiva. Ajá, mírame hacerlo. Y así, como si nada, la línea se cruzó de nuevo. Ella se movió primero. No fue un ataque salvaje, no al principio. Fue controlado, casi casual, un empujón destinado a afirmar dominio más que a causar daño. Excepto que, esta vez, la persona a la que estaba empujando no era quien ella creía. Me dejé llevar por el movimiento, absorbiendo el impacto, dando un paso atrás lo suficiente para que pareciera real. Para que contara. No me vuelvas a tocar, le advertí. Dio un paso hacia adelante. Estás en mi casa, me espetó. Te lo dije. Su mano se alzó de nuevo. Esta vez, no la esquivé. Dejé que conectara. No de lleno,
Giré el rostro lo suficiente para disminuir la fuerza, pero lo necesario para que dejara una marca, lo suficiente para que fuera innegable. Porque esto no se trataba de detenerla. Se trataba de mostrarle. De mostrarles a todos la diferencia entre lo que ella creía que estaba haciendo y lo que realmente estaba haciendo. Por el rabillo del ojo, vi parpadear la pequeña luz de la cámara. Apenas perceptible. Pero ahí estaba. La había colocado antes, en una posición simple y discreta, justo en el ángulo perfecto. No estaba escondida de forma elaborada. Simplemente estaba presente. Como suele estar la verdad cuando la gente deja de intentar ignorarla. Ella no se dio cuenta. ¿Por qué habría de hacerlo? Nada la había obligado nunca a mirar tan de cerca. No lo entiendes, ¿verdad?, dijo, respirando un poco más agitada ahora. La gente como tú va y viene. Esta es mi vida, mi casa, tu excusa, dije en voz baja. Eso la detuvo. Solo por un segundo. ¿Qué? Me enderecé, mirándola directamente a los ojos ahora. Esta es tu excusa, repetí. Para hacer lo que te dé la gana y fingir que no importa. Su expresión cambió. No a culpa, aún no. Sino a algo más afilado. Defensivo. Tú no sabes nada de mí, me soltó. Sé lo que hiciste esta noche, le respondí. Y sé que crees que no cuenta. Silencio. Por primera vez, un silencio real. No vacío, no despectivo. Tenso. Incierto. Bien. Eso significaba que algo por fin estaba penetrando esa coraza. Dio un paso hacia atrás. Solo uno. Pero fue suficiente. Deberías irte, dijo, pero la certeza había desaparecido, reemplazada por algo más frágil, menos estable. No me moví. Todavía no, le dije. Porque había una cosa más que necesitaba entender. No a través de palabras, sino a través de las consecuencias. Abajo, escuché que se abría la puerta principal. Pasos. La voz de mi esposo llamando, casual y ajeno a todo. Ya llegué. El momento perfecto. Esa parte no la planeé. Pero a veces la realidad tiene una forma de alinearse cuando la verdad está lista para salir a flote. Volví a mirarla. La miré de verdad esta vez. A la niña a la que nunca la habían obligado a ver el impacto real de sus acciones. A la persona que creía que tener el control significaba ser la dueña de todo. Y me di cuenta de algo. Esto no era solo por venganza. Era una corrección. Me hice un poco a un lado. Adelante, le dije en voz baja. Cuéntaselo. Sus ojos parpadearon hacia las escaleras y luego volvieron a mí. Por primera vez, hubo duda. Porque ahora era real. Los pasos de mi esposo subieron por las escaleras más lentos de lo normal, como si algo en el ambiente ya lo hubiera alcanzado antes de que nos viera. Se detuvo a la mitad, justo fuera de nuestra vista, y luego continuó, firme, mesurado, sin saber lo cerca que estaba todo de romperse en 1000 pedazos. ¿Qué está pasando?, preguntó en voz alta. Su voz tenía ese tono familiar, cansado, cauteloso, esperando que la respuesta fuera simple. Nunca lo era. No respondí de inmediato. Ella tampoco. El pasillo se estiró entre nosotras, denso con todo lo que acababa de pasar, el empujón, el golpe, las palabras que ya no se podían retirar. Por un momento, se sintió como si el tiempo se hubiera estancado, como si todos estuviéramos parados en el borde de algo que aún no había decidido qué forma tomar. Entonces apareció en nuestro campo de visión. Sus ojos pasaron de mí a ella, y luego de regreso. Primero confusión. Luego preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó, mirándome directamente a mí. No a ella. A mí. Porque, en su mente, yo era la que había estado en la casa toda la noche. Eso importaba. Significaba que la verdad, cuando llegara, no tendría dónde esconderse. Le sostuve la mirada, firme, sin pestañear. Deberías preguntarle a tu hija, le respondí.
La palabra aterrizó más pesada de lo que pretendía. No porque fuera incorrecta, sino porque por fin se estaba usando sin suavizarla. Se volvió hacia ella. ¿De qué está hablando? Ella cambió el peso de su cuerpo, cruzándose de brazos como siempre hacía cuando se sentía acorralada. No asustada, aún no, solo a la defensiva. Está exagerando, dijo rápidamente. Le dije que no se metiera en mi cuarto. No me hizo caso, y ahora está actuando. Me pegó. No levanté la voz. No la interrumpí. Solo lo dije. Limpio. Simple. Irrefutable. El pasillo volvió a quedarse en silencio. Mi esposo parpadeó, procesando, intentando encajar esa declaración en la versión de la realidad que había estado manteniendo durante años. Eso no es, empezó ella. Ella me empujó primero, continué, aún en calma. Y luego me golpeó. La miró de nuevo. Buscando en su rostro algo, negación, contradicción, cualquier cosa que le permitiera descartar esto de la misma forma en que siempre lo hacía. Ella no se lo dio. Porque no creía que fuera necesario. No fue así, dijo ella, pero la confianza era más fina ahora, menos segura. Entonces, ¿cómo fue?, le pregunté. Dudó. Solo un instante. Eso fue todo lo que hizo falta. Creo que todos deberíamos calmarnos, dijo mi esposo, interponiéndose un poco entre nosotras, con las manos levantadas en ese gesto tan familiar, el que significaba, no hagamos esto más grande de lo que es. Ahí estaba. El instinto. No de confrontar. No de corregir. Sino de contener. De suavizar las cosas. De hacerlo más pequeño. Sentí que algo se me apretaba en el pecho. No era enojo, no exactamente. Era reconocimiento. Esto es exactamente de lo que estaba hablando, dije en voz baja. Él frunció el ceño. ¿Qué? ¿Sigues intentando hacerlo más pequeño?, le dije. Como si, al bajar la voz, importara menos. Eso no es lo que estoy haciendo, respondió rápido. Lo es, afirmé. Llevas años haciéndolo. Silencio. Me miró como si me estuviera viendo con claridad por primera vez. No como a su esposa, no como a la persona que mantenía todo funcionando, sino como a alguien que ya no estaba dispuesta a seguirle el juego. Eso no es justo, me reclamó. No, estuve de acuerdo. No lo es. Dejé que eso se asentara por un momento antes de continuar. Lo que no es justo es fingir que esto es nuevo, le dije. Lo que no es justo es actuar como si no lo hubieras visto venir. Su mandíbula se tensó. Ya es suficiente, dijo, con un tono más afilado. Pero no era suficiente. Esta vez no. No solo me golpeó esta noche, solté. Eso lo hizo detenerse. ¿A qué te refieres?, preguntó. Le sostuve la mirada. Me refiero a que esto no empezó esta noche, le dije. Es solo la primera vez que no puedes ignorarlo. Sus ojos parpadearon brevemente, y en ese instante lo supe. Él lo sabía. No todo, no cada detalle. Pero lo suficiente. Lo suficiente como para haber hecho algo. Lo suficiente como para haber elegido no hacerlo. La ha estado pasando mal, dijo, más suave ahora, como si estuviera intentando aferrarse a algo que hiciera esto comprensible. No es una niña, le respondí. Todavía está intentando entender las cosas. Está lastimando a la gente. Eso lo frenó. Porque hay una diferencia entre pasar por un mal momento y causar daño. Y una vez que se cruza esa línea, no tienes derecho a volver a borrarla sin que haya consecuencias. No era mi intención, dijo ella de pronto. Ambos volteamos a verla. Era la primera vez que decía algo que sonara remotamente parecido a asumir la responsabilidad. Pero aún no llegaba ahí. Todavía no. Yo solo estaba, empezó, y luego se detuvo, como si no pudiera encontrar una versión de la frase que no la hiciera ver exactamente como lo que era. ¿Solo estabas qué?, le pregunté. No respondió. Porque no había una respuesta que pudiera sostenerse. Di un pequeño paso hacia atrás,
dándole espacio al momento para respirar. No porque hubiera terminado. Porque no había terminado. Sino porque esta parte importaba. La parte donde la verdad deja de ser algo que puedes evadir con palabras. La parte donde se convierte en algo a lo que tienes que darle la cara. Tienes que ver esto, le dije. Mi esposo me miró, confundido. ¿Ver qué? Metí la mano al bolsillo y saqué mi celular. Un par de toques. Una pausa. Luego giré la pantalla hacia él. El video se reprodujo sin sonido. Al principio solo movimiento, solo sombras. Luego, el audio lo alcanzó. La voz de ella. Cortante. Despectiva. Tú no perteneces aquí. Luego el empujón. Luego el golpe. Claro. Innegable. No había ningún ángulo que lo suavizara. Ningún contexto que lo excusara. Solo la acción. Y la consecuencia. Mi esposo observó en silencio. Su expresión no cambió de inmediato. Así es como funciona la negación. No se rompe de golpe. Se fractura. Lentamente. De mala gana. Hasta que ya no puede sostenerse más. Cuando el video terminó, no dijo nada. Solo se quedó ahí, mirando la pantalla en negro como si pudiera ofrecerle una versión diferente si esperaba el tiempo suficiente. No lo hizo. Ella dio un paso atrás. ¿De dónde sacaste eso?, exigió, alzando la voz, el pánico tejiéndose en sus palabras. La miré. No lo saqué de ningún lado, le dije. Yo lo grabé. Eso golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Porque significaba que esto no era un accidente. No era un malentendido. Era intencional. Deliberado. Real. Me tendiste una trampa, dijo, con la voz temblorosa. Ladeé un poco la cabeza. No, le respondí. Te di la oportunidad de mostrar exactamente quién eres. Silencio. Pesado. Inevitable. Esto es una locura, dijo mi esposo, pasándose por fin una mano por el cabello. No vamos a llamar a la policía por esto. Ahí estaba de nuevo. El instinto. De contener. De minimizar. De proteger. Pero no a la persona correcta. Yo no he dicho nada de la policía, le respondí. Aún no. Ese no era el punto. El punto era otro. Algo mucho más profundo. Volví a mirarla una vez más. No con enojo. Ni siquiera con juicio. Solo con claridad. Dijiste que esta era tu casa, le dije. No respondió. No podía. Esta noche, continué, vas a aprender lo que eso significa realmente. Porque una casa no es solo un lugar. Es una responsabilidad. Y si no puedes respetar a las personas que están dentro de ella, no tienes derecho a reclamarla como tuya. Nadie habló durante un largo rato después de que terminó el video. El silencio ya no estaba vacío. Estaba lleno, pesado con algo que no se podía deshacer. La verdad tiene esa costumbre. Una vez que se ve con claridad, no vuelve a encogerse para convertirse en algo manejable. Mi esposo se sentó lentamente en el borde de la cama, con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas, como si estuviera intentando mantener algo en su lugar. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente. No me miró cuando lo dijo. Y eso importaba. Porque significaba que ya sabía que la respuesta podría no ser algo que él pudiera controlar. No respondí de inmediato. No porque no lo supiera, lo sabía, sino porque esto no se trataba solo de elegir un castigo. Se trataba de elegir qué tipo de línea estábamos dispuestos a trazar por fin. Quiero que esto termine, le dije. Simple. Directo. Sin drama. Pero no negociable. Asintió lentamente, como si fuera algo con lo que pudiera estar de acuerdo en teoría. Por supuesto, dijo. Todos queremos eso. No. No todos habíamos querido eso. Si hubiera sido así, no estaríamos aquí. Ella necesita ayuda,
continuó, su voz suavizándose, buscando algo familiar. Algo que hiciera que esto pareciera que tenía solución sin tener que cambiar demasiado las cosas. Necesita asumir su responsabilidad, lo corregí. Levantó la vista hacia mí. Luego, un destello a la defensiva apareció detrás de sus ojos. Es mi hija, me dijo. ¿Y lastimó a alguien?, le respondí. Las dos verdades quedaron flotando ahí, una al lado de la otra, sin que ninguna anulara a la otra. Esa era la parte que a la gente le costaba trabajo. Querían que una borrara a la otra. Y no era así. Dije que no era mi intención, murmuró ella desde la puerta. Ninguno de los dos volteó de inmediato. No porque no la hubiéramos escuchado. Porque sí la escuchamos. Y ambos estábamos decidiendo qué significaba eso realmente. Finalmente, miré hacia allá. Estaba ahí parada, con los brazos cruzados de nuevo, pero ya no era la misma postura de antes. Ya no había confianza. Era protectora. Como si estuviera intentando escudarse de algo que aún no entendía por completo. Que no fuera tu intención no significa que no lo hayas hecho, le dije. Se encogió. Solo un poco. Pero ahí estuvo. No pensé que fuera para tanto, añadió, más bajito ahora. Esa frase aterrizó de forma diferente. No porque excusara nada, sino porque lo explicaba todo. No pensaste que importara, le dije. No respondió. No tenía que hacerlo. Mi esposo se puso de pie de nuevo, caminando de un lado a otro por la habitación antes de detenerse cerca de la ventana. Entonces, ¿qué me estás diciendo?, preguntó. ¿Qué simplemente, qué? ¿La corremos a la calle? ¿Llamamos a la policía? ¿Le arruinamos la vida por un error? Un error, repetí. Dudó. Y en esa duda, ambos lo escuchamos. El eco de cada uno de los momentos que habían sido descartados, minimizados, justificados. Esto no se trata de arruinarle la vida, le dije. Se trata de asegurarnos de que ella no le arruine la vida a alguien más. Exhaló lentamente, pasándose una mano por el rostro. Tú no entiendes por lo que ella ha pasado, me dijo. Le sostuve la mirada. Entiendo perfectamente con lo que se le ha permitido salirse con la suya, respondí. Ese fue el momento en que algo cambió. No en la habitación. En él. Lo vi, la grieta en esa certeza a la que se había estado aferrando durante años. La comprensión de que, tal vez, la forma en que había estado manejando las cosas no había sido manejarlas en absoluto. No es una mala persona, dijo, más bajito ahora. Yo no dije que lo fuera, le contesté. Pero justo ahora. Dejé la frase en el aire. Porque a veces la gente necesita terminar la verdad por sí misma. No podemos simplemente ignorar esto, dijo por fin. No, estuve de acuerdo. No podemos. Asintió lentamente esta vez, como si se estuviera comprometiendo a algo que aún no entendía del todo. ¿Qué hacemos? Esa era la pregunta. La verdadera. No cómo hacemos que esto desaparezca, sino cómo lidiamos con esto como se debe. Tomé aire. Hay opciones, le dije. Ninguna es fácil. No discutió. Eso era nuevo. Primero, continué. Ella no se queda aquí como si no hubiera pasado nada. Esa parte era inmediata. No negociable. Puede quedarse con su tía un tiempo, dijo rápidamente, casi aliviado de tener algo concreto que ofrecer. Asentí. Bien. Eso creaba espacio. No distancia para evitar el problema, sino espacio para abordarlo sin la fricción constante. Segundo, dije. Esto se va a documentar. Se tensó. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a levantar un acta, le dije. No para presentar cargos, no por ahora, sino para que quede un registro. Parecía que quería discutir. Luego la miró a ella. Luego volvió a mirarme a mí. Y algo en su expresión cambió de nuevo. Porque ahora ya no solo estaba pensando en protegerla. Estaba pensando en lo que pasaría si esto volvía a ocurrir.
¿Y si pasa?, preguntó en voz baja. Entonces no fingimos que es la primera vez, le dije. Ella dio un pequeño paso hacia adelante. ¿De verdad vas a hacer eso?, preguntó, la incredulidad arrastrándose de vuelta a su voz. Sí, le contesté. ¿Por qué?, exigió. La pregunta ya no cargaba enojo. Era confusión. Bien. Eso significaba que estaba empezando a buscar algo más allá de sí misma. Porque esto es real, le dije. Porque lo que hiciste tiene peso. Porque si nadie te obliga nunca a darle la cara. Hice una pausa, lo justo para que las palabras se asentaran. Seguirás pensando que no importa. Silencio de nuevo. Pero esta vez no era resistencia. Estaba procesando. Y tercero, dije, volviéndome hacia mi esposo. Necesita hablar con alguien. Él asintió de inmediato esta vez. Terapia, dijo. Sí. No como un castigo. Como una intervención. Porque sea lo que sea que se haya acumulado dentro de ella, el sentido de superioridad, el enojo, la falta de límites, no salió de la nada. Pero eso no significa que tenga derecho a quedarse. Volvió a mirarla. ¿Vas a ir?, le dijo. No fue una pregunta. Por primera vez, fue una declaración. Un límite. Tarde. Pero real. Ella no discutió. Eso me sorprendió más que cualquier otra cosa. Solo se quedó ahí, absorbiéndolo, su expresión cambiando entre la resistencia y otra cosa. Algo más silencioso, más difícil de definir. Miedo. No de nosotros. De las consecuencias. No pensé que llegaría tan lejos, dijo finalmente. Le creí. Ese era precisamente el problema. Nunca lo piensas, le respondí. La habitación volvió a calmarse, pero no era el mismo tipo de quietud de antes. Esta tenía dirección. Estructura. Se había trazado una línea, y por primera vez, no se iba a mover. Me di la vuelta para irme, pero la voz de mi esposo me detuvo. Espera. Miré hacia atrás. Dudó y luego dijo, dijiste que no estabas aquí esta noche. Le sostuve la mirada. No estaba, le dije. Frunció el ceño ligeramente. Entonces, ¿cómo? Somos idénticas, le dije. Le tomó un segundo. Luego otro. Y entonces. La comprensión. Sus ojos pasaron a ella. Luego de vuelta a mí. Cambiaron de lugar. No fue una pregunta. Fue una epifanía. Asentí. Exhaló lentamente, casi como si no supiera si sentirse aliviado o perturbado. ¿Por qué?, preguntó. Le sostuve la mirada. Porque de otra manera ella no lo habría creído, le dije. Y tú tampoco. Eso golpeó. Fuerte. Porque era verdad. No esperé una respuesta. Salí de la habitación, bajé las escaleras y salí a la noche tranquila. Por primera vez desde que mi hermana había entrado a mi taller. Todo se sentía claro. No resuelto. No arreglado. Pero real. Y a veces. Ahí es donde realmente comienza la justicia. La casa se sentía diferente a la mañana siguiente. No más silenciosa, siempre había habido silencio aquí, sino más clara. Como si algo que había estado suspendido en el aire durante demasiado tiempo por fin hubiera caído en su lugar. Podías moverte por ella sin dudar de cada paso. No volví a dormir después de irme la noche anterior. Conduje directo al taller, abrí la puerta justo cuando el cielo empezaba a clarear, y dejé que la rutina tomara el control. Café. Luces. El suave zumbido de las máquinas calentándose. El ritmo familiar de algo que yo sí podía controlar. Mi hermana seguía dormida cuando entré, acurrucada bajo la manta de la misma forma en que solía hacerlo cuando éramos niñas. Con una mano metida debajo de la mejilla, como si estuviera sosteniéndose a sí misma incluso en el descanso. Por un momento, solo me quedé ahí de pie, mirándola respirar. Luego me puse a trabajar. Se despertó poco después de las 8.
Por un segundo pareció desorientada. El techo, la luz, el silencio, todo le era desconocido. Y luego, regresó a ella. Todo. La noche. Los moretones. Yo. Sus ojos encontraron los míos. Fuiste, me dijo. No era una pregunta. Sí, respondí. Se incorporó lentamente, haciendo una pequeña mueca de dolor cuando el movimiento tiró de la sensibilidad en sus costillas. ¿Qué pasó? No apresuré la respuesta. Todo lo que necesitábamos que pasara, le dije. No estaba siendo vaga. Era precisa. Porque esto nunca se había tratado de un solo momento. Se trataba de cambiar el patrón. Le preparé el desayuno, algo sencillo, nada pesado, y nos sentamos en la mesita cerca de la ventana, con la luz de la mañana derramándose sobre la superficie como algo completamente nuevo. ¿Ella lo sabe?, preguntó mi hermana. Sí. ¿Y tu esposo? Sí. Asintió lentamente, asimilándolo. Y, insistió. ¿Están lidiando con eso?, le dije. Estudió mi rostro, buscando más. Va a haber espacio, añadí. Y estructura. Por primera vez. Dejó escapar un aliento que probablemente había estado conteniendo durante más tiempo del que se daba cuenta. Qué bueno, dijo suavemente. Más tarde esa mañana, mi esposo llamó. Salí a contestar, apoyándome contra la pared del edificio. El aire fresco me ancló a la tierra de una forma que no esperaba. Ya se fue, me dijo. ¿A casa de su tía? Sí. Una pausa. No peleó. Eso no me sorprendió. No después de la noche anterior. Bien, le dije. Otra pausa. Más larga esta vez. Fui a levantar el acta, añadió. Eso sí me sorprendió. No porque creyera que no era capaz, sino porque no estaba segura de que lo haría. Fue la decisión correcta, le dije. Lo sé, respondió. Y por primera vez, sonaba como si de verdad lo creyera, sin necesidad de convencerse a sí mismo. Aceptó ir a terapia, continuó. Aceptó, repetí. No tenía muchas opciones. No, me dio la razón. No las tenía. Y ese era el punto. La elección solo funciona cuando hay límites a su alrededor. De lo contrario, es solo permiso. Había algo más en su silencio. Algo más pesado. Debí haber hecho esto antes, dijo finalmente. No se lo suavicé. Sí, le dije. No discutió. Pensé que si le daba tiempo, empezó, y luego se detuvo. Pensaste que se arreglaría solo, terminé por él. Sí. No funciona así, le dije. No, coincidió. No dijimos nada durante un rato después de eso. No quedaba mucho por explicar. Solo cosas que llevar a cuestas de ahora en adelante. Perdón, me dijo. Las palabras salieron en voz baja, sin defensas, sin justificaciones. Le creí. Pero creerlo no borra el impacto. Lo sé, le dije. Eso era suficiente. Por ahora. Cuando volví a entrar, mi hermana estaba sentada junto a la ventana otra vez, mirando la calle como si la viera de otra manera. Llamó, me dijo. ¿Tu esposo? No. Dudó. Su hija. Eso me hizo detenerme. ¿Y? No se disculpó, dijo mi hermana. Por supuesto que no. No realmente. Eso se acercaba más a lo que yo esperaba. Pero dijo. Mi hermana siguió buscando las palabras correctas. Dijo que antes no creía que fuera real. Me apoyé contra el mostrador, escuchando. ¿Y ahora?, pregunté. Dijo que ahora se siente diferente, respondió mi hermana. Eso era lo máximo que podía esperar razonablemente. No remordimiento. Aún no. Pero sí conciencia. El primer paso. Pasaron los días. Luego las semanas. Las cosas no encajaron en su lugar de la noche a la mañana. Rara vez lo hacen. Pero cambiaron.
de forma sutil, constante, de maneras que perduraron. Se quedó con su tía. Fue a terapia. Al principio de mala gana, me daba cuenta por la forma en que mi esposo lo describía, las respuestas cortas, la mínima participación. Pero, con el tiempo, algo cambió. No dramáticamente. No de una forma que sirviera para una transformación limpia y satisfactoria. Pero lo suficiente. Lo suficiente para importar. Preguntó por tu hermana, me contó mi esposo una noche. ¿Qué preguntó? Quería saber si estaba bien. Lo consideré. Y le pregunté, ¿qué le dijiste? Le dije que está sanando. Eso era verdad. Lentamente. Pero de verdad. Mi hermana se quedó conmigo. Ya no por necesidad. Por elección. Me ayudaba en el taller, encontró su ritmo de nuevo, empezó a reír de esas formas pequeñas y silenciosas que no se sienten forzadas. Los moretones se desvanecieron. La tensión no desapareció de la noche a la mañana, pero se aflojó. Como si a algo que había estado apretado con demasiada fuerza durante demasiado tiempo por fin se le permitiera respirar. Una tarde, mientras estábamos cerrando, me miró y dijo, «¿No la lastimaste?» No era una pregunta. No, le dije. Podrías haberlo hecho. Sí. Asintió. Pero no lo hiciste. Le sostuve la mirada. Esa no era la lección que necesitaba, le dije. Porque el dolor, ella ya lo entendía. Lo que no entendía eran las consecuencias. El tipo de consecuencias que se quedan. Las que no se desvanecen cuando lo hacen los moretones. Esa noche, me paré en el umbral de la casa otra vez. La misma casa. Las mismas paredes. Pero no el mismo espacio. Ya no. Ella no estaba ahí. Todavía no. Pero las reglas sí. Claras. Definidas. Reales. Mi esposo se paró a mi lado. Ya no somos los mismos de antes, me dijo. No, estuve de acuerdo. Eso es bueno, añadió. Lo miré. Sí, le dije. Lo es. Porque no se había destruido nada. No por completo. Pero algo se había corregido. Y a veces. Eso es lo más parecido a la justicia que puedes conseguir. No le arruiné la vida. No la rompí. No le quité nada que no pudiera reconstruirse. Solo me aseguré de que por fin entendiera lo que había hecho. Y esta vez. Se quedó con ella. Algunas lecciones no vienen del castigo. Vienen de ser visto, por fin, de forma clara y completa. Si esta historia te hizo pensar en los límites, en la responsabilidad, en las formas silenciosas en las que permitimos que las cosas crezcan hasta que ya no pueden ser ignoradas, tómate un momento para reflexionar sobre ello. Y si crees en una responsabilidad que no destruye, sino que transforma, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla.